Buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno. Vamos a orar, venir a cuentas con nuestro Señor y a la vez pedirle su bendición y su dirección en este momento. Oremos. Padre, damos gracias infinitas nuevamente por habernos traído a tu casa, por habernos, Señor, permitido poder alabar tu nombre, Señor. Y en este momento tú nos concedes a nosotros el privilegio, Señor, y la honra que poder estudiar tu palabra. Padre, tú más que nadie conoces lo insuficiente y lo ineficaz que somos aparte de ti. Tú reconoces, Señor, que tu palabra debe ser predicada solamente cuando tu Espíritu Santo, Señor, esté presente y nos guíe. Y por esa razón, Señor, te imploramos, te apelamos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en este momento. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones y que pueda llevar arrepentimiento y convicción, Señor, y traer frutos espirituales a nuestra vida. Padre, te pido primeramente por mí, para que yo pueda someterme a ti ante la autoridad de tu palabra, Señor, y la autoridad de tu voluntad. Y también pido por mis hermanos, Señor, que van a estar escuchando tu palabra, para que tú le des corazones blandos, Señor, y oídos inclinados a ti. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos tu bendición y tu dirección en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera iniciar en esa noche compartiendo con ustedes un versículo. No es el versículo de esta noche, pero está directamente relacionado con lo que vamos a hablar. Dice Isaías 55, capítulo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. No hay una cosa que hable más acerca de la incompatibilidad de caracteres como es el camino de Dios y el camino del hombre. Esta dicotomía es la que vive el creyente a diario. Cuando nos despertamos somos confrontados con la decisión que debemos tomar de seguir el camino que Dios nos estipula en su palabra, de seguir el camino que Dios nos ha enseñado y nos muestra, o aún así, o mejor aún, peor, seguir nuestro propio camino. Aquel camino que es natural de nosotros, aquel camino que nosotros seguimos y transitamos por instinto natural. ¿Acaso vamos a seguir nuestros impulsos o deseos, o vamos a tener que elegir el camino difícil? Aquel camino que va a requerir de nosotros que tengamos que morir y que tengamos que renunciar a todo aquello que nosotros pensamos o consideramos como recto. Y es esa dicotomía, es esa lucha, es esa encrucijada que nosotros como creyentes, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, luchamos a diario. De elegir, seguir el camino de Dios, el bueno y el recto camino de Dios, por encima del camino del hombre o del camino mío, el cual yo considero que es lo correcto y lo recto. Esta noche vamos a ver esta verdad ejemplificada en dos verdades, o en dos ejemplos, mejor dicho, valga redundancia, que se encuentra en el libro de Ezequiel, y por eso le voy a invitar que me acompañen a Ezequiel capítulo 33. Y vemos aquí este diálogo, si se pudiera decir de esta forma, que tiene Dios con su pueblo, donde Él establece cuál es su camino y cuál es la voluntad y cuál es el deseo para con su pueblo y su creación. Y vemos que esto crea un conflicto y un choque a la idea de lo que el pueblo de Dios entendía que era lo correcto. Y vemos aquí cómo el camino de Dios prevalece sobre el camino del hombre. Esta noche vamos a estudiar dos ejemplos del recto camino de Dios, del recto camino del Señor que nosotros debemos seguir. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 10 del capítulo 33 del libro de Ezequiel. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles:
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando dijere al impío: de cierto morirás, si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Que el Señor bendiga su santa palabra. ¿Qué nosotros vemos en este pasaje? Aquí vemos a el Señor que establece un diálogo con el pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel. Y aquí nosotros vemos en este diálogo que el Señor plantea su voluntad, su camino, su recto camino, ante cómo Él debe juzgar tanto al justo como al impío. Pero vemos en el pasaje claramente que esa exposición o esa presentación de lo que Dios desea y espera y va a hacer, choca con lo que es el camino del hombre o del pueblo de Israel. Choca al punto tal que ellos contradicen. ¿Por qué? Porque ese camino que Dios ha elegido no es el camino lógico según nuestra carne. No es el camino natural para el hombre carnal. Sin embargo, este pasaje es claro y las Escrituras no mienten cuando dice que este verdaderamente es el correcto camino de nuestro Dios. La palabra correcto significa o dice, dicho de un carácter o de una moral de una persona que es justo o severo. O sea que cuando vemos en el pasaje que habla aquí del correcto camino de Dios, está hablando de aquel camino que es justo, que hace justicia, que le da a cada hombre conforme lo que merece. Y vemos aquí dos ejemplos. Vemos el ejemplo del impío y vemos el ejemplo del justo. Y el diálogo comienza aquí con el pueblo de Israel reconociendo que ellos no pueden alcanzar el perdón. Dice el versículo 10, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y a esa pregunta es que entonces el Señor le responde en los siguientes versículos. ¿Cómo pues viviremos? Sencillo: de esta forma podéis vivir y de esta forma no podéis vivir. Y el primer ejemplo que vemos aquí es el hombre justo. Y el hecho es que el camino recto de nuestro Dios no exonera al justo. Y esto lo vemos en los versículos 12, 13 y 18. Voy a leerlo rápidamente. Dice el versículo 13: cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá
por su iniquidad que hizo. Y dice más adelante en el versículo 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. ¿Y qué es eso que nosotros vemos aquí? Bueno, primeramente tenemos que entender que lo que el Dios está planteando aquí es una respuesta, o más bien un argumento contra la lógica carnal del hombre, contra el sentido y la lógica y el sentido común del ser humano. Y le voy a explicar a lo que me refiero. El hombre mira e interpreta la justicia como una balanza. Como una balanza en el sentido de que si mis buenas acciones superan mis malas acciones, entonces yo me considero una persona buena. Y eso es un pensamiento que posiblemente nosotros crecimos pensando de esa forma hasta que la luz del Evangelio resplandeció a nosotros, o conocemos personas que viven su vida de acuerdo a este precepto, que al final de cuentas lo que importa es que nosotros seamos buenos en su gran mayoría, ya que todo el mundo puede reconocer que no existe nadie perfecto y nadie completamente santo. Sin embargo, también vemos otra cosa, y es que usando esta lógica, también vemos que nosotros y el hombre natural dice que cuando la balanza está inclinada bastante de un lado, pues entonces no importa lo que nosotros hagamos del otro lado, porque al final eso no va a traer consecuencias en cómo se mide la balanza. Me explico. Una persona que ha hecho lo correcto y lo debido en toda su vida, un error, una falta, eso le pasa a cualquiera. Eso no es del todo serio en vista a todo lo que ha hecho durante toda su vida. Nosotros vemos este ejemplo a diario. Vemos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos o nos sometemos a una dieta o a un régimen de ejercicio, y puede que en una semana, 7 días, nosotros de esos 6 días seamos diligentes y trabajamos y esforzamos y mantenemos la dieta al pie de la letra. Y llega el domingo y entonces llegamos y salimos de la iglesia y vamos a un restaurante y todo el mundo pide una comida y uno dice, ¿la dieta dónde? Yo me he portado muy bien, yo he sido muy aplicado, por ende yo puedo darme este gusto, este placer. Y suena un ejemplo tonto, pero ese mismo principio se aplica en otros ámbitos de la vida, como nuestro ámbito laboral. Cuando nosotros llegamos a la oficina y nosotros nos enfocamos y entregamos nuestro tiempo a hacer lo que se espera de nosotros, a cumplir con nuestra labor y con nuestros requisitos como empleado, y ya cuando falta 1 hora para terminar, uno dice, bueno, ya falta 1 hora y ya yo he trabajado todo el día, a nadie le va a dañar que yo tome esta última hora y la use, como decimos nosotros, para barajar. Y eso es lo que está pasando aquí en este texto. Eso es lo que el hombre natural en sí piensa, que un placer ilícito, un gustazo o un me lo merezco no puede afectar todo el bien que yo haya hecho en el transcurso de mi vida. A lo que el Señor responde que esto no es correcto. Número 1. No es correcto porque esa justicia que nosotros proclamamos aquí en este justo no es una justicia verdadera. Y me llama la atención, como dice en el versículo 13, cuando dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad. O sea que nosotros partimos del hecho en que él sabe que ha hecho lo bueno, que este hombre sabe que ha hecho lo justo delante de los ojos del Señor, y confiando en todo lo bueno que ha hecho, se da el permiso o la licencia de cometer iniquidad. ¿Qué sucede? Que este pasaje o este tipo de lógica
simplemente evidencia que nuestra justicia, al final de cuentas, no es genuina. No es una justicia genuina por la razón de que si fuera genuina, nunca desearíamos hacer la injusticia en el primer lugar. Nunca desearíamos tomarnos un descanso o tomarnos un placer ilícito simplemente porque ya hemos hecho mucha justicia delante de los ojos del Señor. El hecho de que disfrutamos el pecado evidencia que simple y llanamente nunca fuimos justos y nunca fuimos buenos delante de los ojos del Señor. Y si somos justos, entonces no deberíamos serlo solamente en hechos, sino en pensamiento. Y es aquí donde está el problema de este pasaje o de este pensamiento, es el hecho, ¿cómo puede un hombre disfrutar en la carne aquello que su corazón aborrece? ¿Cómo puede el hombre justo y recto y bueno disfrutar la iniquidad? El pasaje nos deja claramente explícito que esto fue una decisión propia de aquella persona que confió en su justicia. Y esto me lleva a pensar, y quisiera decir este ejemplo, y antes de juzgar, quisiera que escuchen todo el ejemplo que estoy a punto de decir. Yo recuerdo un profesor que en una ocasión nos dijo, o decía en varias ocasiones, y hablando de la depravación y del pecado de la raza humana, que el ser humano es tan pecador y es tan injusto, que incluso cuando somos tentados, pecamos. Y uno puede decir, espérate, ¿qué quiere decir eso? O sea, no es algo que nosotros escuchamos a diario, y esa fue mi primera reacción. Pero hay cierta lógica y hay cierta razón en lo que dice, y me voy a explicar. Ser tentados pudiera ser un pecado, porque en el hecho de que somos tentados, aunque no lo consumamos, estamos siendo atraídos a rebelarnos en contra de Dios. Por ese breve momento que que estamos siendo tentados, nosotros deseamos y somos atraídos a quebrantar la ley de Dios. Somos tentados y somos en cierta forma consideramos el hecho de entregarnos al placer del pecado. Y cuando hacemos eso, ¿no estaríamos pecando? ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 28, cuando dijo que no solamente aquel que toma a una mujer comete adulterio, sino también aquel que en su corazón le desea? Entonces el simple hecho de que yo pueda ver a una persona, en este caso una mujer, y en ese momento mi corazón se siente tentado a desearla, ya en ese momento mi corazón le fue infiel a mi esposa. Y por ende le fue infiel a Dios. Y obviamente no quiero tomar ese tiempo para desarrollar esa idea, porque ciertamente duraríamos la noche entera y hay muchos otros argumentos. Pero el propósito de la ilustración es decir que nosotros somos perversos e injustos y pecadores hasta la máxima potencia. Hasta una cosa tan sencilla como un pensamiento vago, como una mirada, como un deseo momentáneo, manifiesta delante de nosotros y delante de Dios el hecho de que no somos justos, el hecho de que somos personas impías y despiadadas. Todo ser humano es depravado. Somos tan depravados que inconscientemente pecamos. Y lo peor del caso es que no nos damos cuenta, porque para nosotros es algo natural. Es algo natural de nuestra carne, es algo natural de nuestro hombre, es algo natural de nuestra concupiscencia. Por ende, nuestra justicia no es más y nada menos que una fantasía. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, cuando dice que no hay justo ni aún uno. No hay hombre justo sobre la faz de la tierra, ni a un justo. Y él abunda y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, siquiera un hombre.
Y esto fue el apóstol Pablo, obviamente, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que nos dice este pasaje, y lo que nos dice el apóstol Pablo y el resto de la Escritura es que la justicia del ser humano, al final de cuentas, es una justicia falsa. Es una justicia que no es genuina, porque si lo fuera, entonces no se entregaría a la iniquidad o el pecado. Aquella persona que confía en su justicia como una garantía para escapar el juicio de Dios, que confía en el hecho de que siendo una buena persona y haciendo buenas obras y haciendo buenas acciones, va a ganar la compasión y la condescendencia de Dios, se está engañando a sí mismo. Se está engañando porque no existe sobre la faz de la tierra alguien que sea completo y enteramente justo en todo el sentido de la palabra, con excepción de Jesucristo. El hombre dice, y nos enseña en este pasaje, que mi justicia va a compensar mi iniquidad. Mi justicia va a compensar mi falta. Pero lo que Dios nos dice es que al final de cuentas, la perfección es la única regla. La perfección es la única manera, es la única medida para medir el hombre. Mientras que el hombre mide su justicia en una balanza, Dios mide la justicia de cada uno con una simple pregunta, y es esta: ¿eres enteramente perfecto? ¿Eres enteramente justo? ¿Eres entera y completamente santo? Y la respuesta puede ser sí o no. Y no existe otra pregunta, otra respuesta. No, pues entonces seré completamente impío. Si no eres enteramente justo, pues entonces eres enteramente impío. El concepto de perfección es un concepto ajeno al hombre natural o al hombre carnal. No es fácil para nosotros entender por qué Dios puede condenar y castigar a una persona que ha dedicado toda su vida a ayudar a los pobres, o a brindar una mano solidaria, o a ser devoto en la iglesia y en la religión. Si nosotros pudiéramos tomar un ejemplo de la vida, y con eso no quiero decir que sea la realidad, pero imagínense un ejemplo respetado por todo el mundo, incluso el mundo impío y secular, como es el ejemplo de la Madre Teresa. Una mujer cuyo testimonio, cuya vida fue representada por la entrega y la devoción al necesitado, a todo aquel que necesita. Una mujer que desprendió su propia vida con tal de entregársela a otra persona. Y que Dios fuera a condenarla a ella simplemente porque pudo haber cometido una mentira o pudo haber sido egoísta en un momento de su vida. Eso para el hombre natural no tiene sentido, no tiene lógica, pero es verdaderamente lo que el Señor espera de nosotros: perfección. Y el ejemplo lo vemos en toda la palabra de Dios, y uno que quiero recalcar es el mismo hecho de la ley mosaica. Aquella ley que Dios dio al pueblo de Israel y últimamente a la raza humana, para mostrarle que lo único que Dios exige de nosotros como seres humanos es que seamos perfectos. Es lo único. Y para eso Él nos dio 613 leyes que debíamos de cumplir. Sin embargo, la condición era que si fallásemos en una, automáticamente estamos descalificados. 613 leyes que no podíamos romper ni quebrantar en ningún momento de nuestra existencia, consciente o inconscientemente. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, es decir, los 613 mandamientos, pero ofendiera en un punto, es decir, cumplió 612 mandamientos, dice aquí, es culpable de todos y cada uno de ellos. El punto es que Dios espera perfección de cada uno de nosotros. El camino recto de Dios es que lo único que va a satisfacer su demanda es la perfección y la justicia entera.
y nosotros por nuestro propio mérito, sin nuestra propia, por decirlo así, medallas o reconocimientos humanos que hayamos conseguido aquí en la tierra, no tiene respaldo delante del Señor. Ninguno de nosotros puede apelar a nuestra justicia delante de Dios. De hecho, apelar a Dios y mostrarle lo justo que somos es como usar un billete falso en la economía de Dios. Simplemente no tiene valor sustancial en ninguna forma. Quien vive por su justicia, por su propia justicia, morirá. Sin embargo, también hay un plan perfecto en esto, y es que aquello que Dios había demandado, Él lo cumplió en Cristo Jesús. Dios propició aquella justicia por medio de Cristo Jesús. Aquel hombre quien fue enteramente justo y perfecto en toda su vida, en todo el ámbito y concepto de la palabra. Aquel que pudo satisfacer la demanda del Padre. Y dice la palabra de Dios que ese justo Jesucristo, quien murió por los injustos, para que nosotros pudiéramos ser su justicia. En otras palabras, el hecho por el cual Dios, o una de las razones por la cual Jesús vivió una vida justa, era simple y llanamente darnos a nosotros una ropa, por así decir, una vestimenta de justicia con la cual nosotros pudiéramos cubrir nuestra desnudez. La palabra de Dios lo dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22, cuando dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Ciertamente cada uno de nosotros caemos en ese renglón. Cada uno de nosotros vamos a morir por nuestra justicia, porque el día que nosotros cometiésemos iniquidad, como dice el Señor, toda nuestra justicia quedará olvidada por esa sola iniquidad. Pero el Señor recordará el momento que Cristo nos vestió con su justicia. Y ese momento, cuando nosotros pongamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, como lo dice aquí en su palabra, la justicia de Dios será manifiesta en nosotros, y el Padre más nunca mirará nuestra iniquidad, sino que mira la justicia y la santidad y la perfección del Hijo y de Cristo Jesús. Aquello que Dios había demandado fue lo que Cristo suplió. Aquello que Dios había exigido fue exactamente aquello que Cristo propició. Perfección y una justicia íntegra en todo el sentido de la palabra. Nuestra nueva vida en Cristo también debe ser vivida consciente de que nuestra justicia está en Cristo Jesús. Así como nosotros inconscientemente respiramos, o inconscientemente caminamos o nos desenvolvemos en nuestro diario vivir, de la igual forma debemos vivir conscientemente de que solo es por la gracia y la justicia de Dios que podemos ser aceptados. Y como creyentes muchas veces esta es una tentación el hecho de confiar en Cristo Jesús para salvación, sin embargo después de ese evento vivir nuestra vida por obras. Pensando que el hecho de que nosotros cumplamos una serie de requisitos o una serie de reglas o una serie de estatutos nos va a garantizar la bendición y la buena mano de Dios y la provisión del Señor en nuestra vida. Y la realidad es que aún siendo cristianos y aún siendo redimidos, seguimos siendo personas impías, pecadoras, cuya la única razón por la cual el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue obrando a nuestro favor es simple y llanamente por Cristo Jesús. Por ese Cristo que está, como dice la palabra, delante del Padre intercediendo como un abogado día y noche por nosotros. Lo primero que vemos aquí, el primer ejemplo del camino del Señor que es recto y que es opuesto al camino del hombre, es el hecho de que Dios no va a exonerar al justo por su justicia. Pero después vemos lo opuesto
en el siguiente ejemplo, y es el ejemplo del impío, cuando vemos que el impío, o mejor dicho, Dios no desecha al impío por su impiedad o por su pecado, para bien decirlo así. Y vemos esto en los versículos 14 al 16, cuando dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviendo lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Nuevamente nosotros tenemos que usar y ver cuál es el razonamiento del ser humano. Habíamos dicho que el ser humano ve la justicia como una balanza. Si mis acciones son buenas, lo suficientemente buenas, no importa lo malo que yo haga. Pues la misma fórmula se aplica al impío. Si las acciones del impío son suficientemente malas, no importa lo que él haga, seguirá siendo impío, seguirá siendo una persona malvada, seguirá siendo una persona perversa. Una buena acción no puede deshacer todo el daño y todo el mal que esa persona haya hecho. Y yo creo que fácilmente nos podemos identificar con esta, ya que en algún momento de nuestra vida hemos pensado o hemos escuchado personas hablar de otra persona de la siguiente forma: fulano, aquel que vivía en la calle, haciendo y deshaciendo, aquel que era el más malo de todos nosotros, más malo que el gato morado, di que se convirtió ahora. Y él cree que porque se convirtió ya que él resolvió todo su problema. Y eso es un pensamiento que escuchamos a diario en este mundo secular, en este mundo terrenal, pero que si somos sinceros, también nos ha cruzado a nosotros por la cabeza. También nos ha cruzado cuando escuchamos de una persona terriblemente pecadora y terriblemente despiadada, como lo somos cada uno de nosotros, que ha confiado en Cristo Jesús. Y aunque nos regocijamos, a la vez cuestionamos: ¿será cierto? ¿Verdaderamente lo hizo? Y esto es lo que nosotros vemos aquí que sucede con el impío. El hecho de que el mundo y la sociedad condena automáticamente al impío, diciendo: no existe la forma de que el impío pueda salir de su impiedad y que pueda entonces ser una persona justa o una persona buena. El hombre natural desecha al impío. Y esto es un enunciado irónico, si se ponen a pensar. Porque todo hombre carnal y todo hombre es impío por naturaleza. Sin embargo, nosotros vemos que el mundo tiende a despreciar a aquellos que son malvados en su apariencia, su exterior. Es muy fácil condenar a aquella persona que violó a una niña de 6 años. Es muy fácil condenar a aquel dictador que ha matado y ha cometido genocidio. Pero aquel mentiroso o el corrupto o aquella persona que tiene un corazón lujurioso, somos más condescendientes. Por ende, el hombre tiene una tendencia también de condenar y de juzgar a aquella persona calificada como impíos o delincuentes o simplemente malvados y despiadados delante de los ojos de Dios. Pero nosotros vemos también que esto sucede en gran parte por el orgullo del ser humano. Por el orgullo, y voy a explicar la razón. Número 1, porque nuestra justicia nos da un sentido de superioridad por encima de aquellas personas que son impías. Nos hace sentir dignos o más merecedores cuando nosotros vemos que no somos tan malos o tan perversos como otra persona. Siempre, o mejor dicho, es nuestra tendencia natural, humana, carnal, querer compararnos con aquel que está debajo de nosotros para poder nosotros sentirnos mejor acerca de nosotros mismos. Yo recuerdo en el colegio cuando cogíamos un examen y me iba mal, Y yo automáticamente comenzaba a preguntar en todo el curso cómo le fue. Y cuando yo veía que yo no era la excepción, sino que era parte de un grupo numeroso,
ahí me agarraba ese argumento y decía, mira mami, sí, me fue mal, pero la mitad del curso también se quemó, Por ende, yo no fui el único y me siento en cierta forma bien. No, me quemé porque no estudié, me quemé porque no fui aplicado. Pero encontré consuelo y encontré superación o encontré, por decirlo así, gusto digno el saber de que otras personas estuvieron peor que yo. También desechamos al impío porque no lo consideramos digno de recibir el mismo favor y la misma bendición que nosotros. Y esto es algo interesante. En una ocasión estuve hablando con una persona la cual profesa ser cristiana y pienso que verdaderamente lo era. Sin embargo, es su doctrina, su teología, ella cree que las personas pueden perder su salvación. O sea, se pueden descarriar y perder su salvación. Y cuando en esa conversación trataba de explicar el hecho de que una vez que hemos sido salvos, si verdaderamente fuimos salvos, entonces estamos asegurados para toda la eternidad gracias a Cristo. Y el argumento que esa persona me decía es, ¿cómo va a ser que si Él se descarría y vive en el mundo y yo que me paso toda la semana en la iglesia, muramos y vayamos al mismo cielo? ¿Cómo va a ser que Él en su iniquidad y en su impiedad pueda recibir el mismo perdón y salvación por la cual que yo he sido tan devota y tan entregada y tan diligente? Inconscientemente también hacemos eso cuando nosotros condenamos y rechazamos al impío porque decimos que no se lo puede ganar tan fácil, cuando a mí me ha costado tanto llegar hasta este punto. Y hablando y estudiando sobre este tema, me vino a la mente un caso que se dio mucha noticia no hace mucho tiempo, recientemente en nuestro país. Y me dolió mucho, le voy a ser sincero, me dolió mucho la forma como se acercaba a este tema, y voy a ser completa y enteramente transparente con ustedes. Hace algunos meses atrás salió en libertad Molinés Rodríguez, aquella persona que todos conocemos implicado en el asesinamiento del joven Llena Saibar, y salió de la cárcel porque cumplió su condena. Y recuerdo cuando ese suceso sucedió, cómo la sociedad en general, medios de comunicación, personas, amigos, familias, se indignaron ante la posibilidad de que ese joven estaba suelto y ya había cumplido su condena. Deberían matarlo, decía mucho, debería morir por lo que él hizo. Ciertamente fue un hecho atroz y no hay forma de justificarlo. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿ese joven acaso ya no tiene oportunidad de recibir perdón y restauración? ¿Acaso ese joven no tiene la oportunidad de volverse de su camino, como dice aquí el texto en Ezequiel? ¿Acaso ese joven, o mejor dicho, no debería aún más el pueblo de Dios perdonar a este joven en vista de todos los delitos que nosotros mismos hemos cometido delante de nuestro Dios? Pero vimos cómo prontamente la sociedad y hasta el día de hoy condena a este impío. Y este suceso nos recuerda mucho un evento que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, y al cual yo quisiera invitarle que me acompañen, que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 2. Y aquí vemos un paralelismo asombroso con lo que sucedió en este caso de este joven Molinés Rodríguez y lo que vemos aquí que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio,
Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si en este momento entrare por estas puertas Molinés Rodríguez, o si entrare por estas puertas los asesinos de Carla Maciel o Emily Peguero, o si entrare por esa puerta el mismo generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, con la única intención de buscar el perdón de Dios y la salvación, con la única intención de rendir su vida a Cristo, ¿seríamos nosotros prontos en recibirle y presentarle la verdad del Evangelio? ¿O seríamos los primeros en coger la piedra? ¿No fue este acaso el testimonio del apóstol Pablo? Aquel hombre que aterrorizaba a la iglesia, aquel terrorista, por así decirlo, que tan solo escuchar su nombre, las iglesias cerraban sus puertas y oían para salvar sus vidas. Y el Señor lo llamó a su obra. Y el Señor lo perdonó todos y cada uno de sus pecados y lo usó como instrumento increíble y divino para la evangelización del pueblo gentil. Al punto tal que cuando él se convirtió y el Señor le dijo que vaya a Damasco y que se encuentre con estos discípulos, ninguno quería recibirle, ninguno quería abrirle la puerta. Sin embargo, vemos cómo el Señor utilizó la vida del apóstol Pablo grandemente para su gloria y para su honra. Hermanos, Cristo vino a buscar a los impíos. Cristo vino a buscar a aquello que se había perdido. Primera de Corintios 1:26 nos explica y nos dice esto claramente cuando dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice el versículo 28, y recalco: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La misión de Cristo Jesús fue buscar precisamente a aquellos rechazados por la sociedad, aquellos tachados como delincuentes, impíos, personas que no son gratas ante los ojos de cualquier persona. Y dice el Señor: para ellos fue que yo vine. Y si esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, también es la misión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es la iglesia buscar no solamente lo que están cerca y fáciles de encontrar, sino también a los difíciles y alejados, aquellos que posiblemente personas nos cuestionen o nos juzguen por querer brindarle la verdad del Evangelio a esa persona. Nosotros vemos en el versículo 11 la razón de todo esto. Y aquí el Señor nos dice en su versículo 11 el corazón y por decirlo así, su naturaleza. Dice el versículo 11: diles, y eso es la respuesta
al clamor de Israel diciendo, ¿cómo pues viviremos? Y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y me llama la atención cómo el Señor clama aquí a su pueblo y dice, número uno, por la veracidad de quién soy yo. Vivo yo, es decir, yo, Jehová, juro por mi nombre, que no deseo la muerte del impío, que no deseo que el impío se condene. 2 veces, dice aquí el Señor, le invita a volverse, dice, vuélvete, vuélvete. Y sabemos que en el idioma hebreo, cuando hay una repetición, lo que significa es una exclamación superlativa. En otra palabra, un deseo grande de que se regrese y que vuelva a los caminos del Señor. E incluso el Señor apela a la conciencia de su pueblo diciéndole, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no desea la muerte del impío. Si ese fuera el caso, lo único que Él debió de hacer es no enviar a Jesucristo. No enviar a su Hijo a padecer y a morir por nuestro lugar. Y Él hubiera cumplido el propósito de condenar a toda la raza humana. Pero no fue ese el deseo, sino que Él sacrificó aquí a su Hijo y permitió que fuera injustamente condenado, porque su deseo era rescatar y salvar al impío. Una nota al margen que quisiera agregar aquí antes de terminar, y es que es interesante ver en el versículo 15 cómo el Señor no simplemente recibe el arrepentimiento del impío, pero ese arrepentimiento debe ser evidenciado por un cambio en su comportamiento, un cambio de restituir el daño que él hizo en su ignorancia. Y ese es el ejemplo que vemos en Zaqueo. Ustedes recordarán la historia de Zaqueo, aquel que cuando tuvo ese encuentro con Jesús y creyó en Jesús, lo primero que dijo es, yo voy a devolver todo lo que robé, e incluso lo duplicaré, lo triplicaré, porque él entendía y sus ojos habían sido abiertos al daño que él había cometido en su ignorancia. O sea que arrepentirse no es tampoco una decisión ligera. Es una decisión que se evidencia en un arrepentimiento, en un cambio, en un deseo de enmendar el daño que se había cometido. Hermanos, hay una razón por la cual el Señor vino a buscar lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y es porque precisamente este grupo está completamente consciente de su necesidad de un Salvador. Ellos no tienen que aparentar, ellos no tienen que fingir, no tienen que pretender ser una persona buena, porque todo el mundo conoce su pecado. Por ende, la única opción que tienen es simplemente clamar por el perdón y la salvación de Cristo Jesús. Y Dios espera de su iglesia que extienda a otros la misma gracia que su iglesia recibió. Siempre que el impío esté vivo, tiene oportunidad de arrepentirse. Y siempre que el impío esté vivo, la iglesia de Cristo debe predicar el arrepentimiento. Y ya para terminar, hermanos, me encanta la respuesta que da el Señor en este texto. Después de exponer después de presentarle a la nación de Israel su camino y de decirle que aquellos que pensaban que iban a encontrar favor por su justicia no van a ser exonerados, y aquellos que pensaron que iban a estar condenados para toda la tierra, para toda eternidad, tienen todavía la oportunidad de volverse de su camino y recibir el perdón. ¿Qué responde el hombre ante Dios? Miren el versículo que nosotros vemos aquí, el versículo 17, gracias. Dice el hombre aquí, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Y me encanta la respuesta del Señor, tu camino no es recto. Tu camino, oh hombre, no es recto. ¿Quién eres tú, oh hombre, para juzgarme a mí, Dios? ¿Quién eres tú para juzgar el camino? ¿Cómo tú te atreves, hombre perverso, malvado y corrompido y pecador, a juzgar el recto camino
del Dios Todopoderoso y Creador del universo. No, es tu camino que está mal. Si en algún momento hubo una dicotomía, si en algún momento hubo un choque entre tu camino y el camino de Dios, entre tu pensamiento y el pensamiento de Dios, entre tu voluntad y la voluntad de Dios, entonces tú estás equivocado. Y el apóstol Pablo lo dice de la mejor forma posible en Romanos capítulo 3, versículo 4, cuando dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Simple y llanamente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra responsabilidad no es tratar de entender o asimilar el camino de Dios, o tratar de buscarle la lógica humana de por qué Dios dice o hace aquello. No, nuestra responsabilidad es simplemente renunciar a nuestro camino y seguir el correcto camino que Dios nos ha mostrado. Nuevamente en el versículo 20 vemos como el hombre le responde otra vez a Dios y le dice: no es recto el camino del Señor. A lo cual el Señor le responde: yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. En otras palabras, espera y verás. Tú no consideras que mi camino es justo. Espera que llegue el momento en que yo tenga que juzgar tus caminos. Y verás quién es veraz y verás quién es mentiroso. Hermanos, el camino de Dios es recto porque no es el camino del hombre. No está corrompido con el pecado, no tiene corrupción. El camino de Dios es recto porque no hace acepción de personas y no tiene favoritismo. No se doblega ante la voluntad del hombre, ni cede terreno ante sus demandas. Y siempre permanecerá recto por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, solamente una cosa podemos pedirte. Enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos tu camino y haznos entender la falsedad y el error de nuestro propio camino, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y danos coraje para simple y llanamente por fe confiar y caminar en el camino que tú nos has trazado. Que nuestro deseo sea simplemente agradarte y complacerte, aun si eso implique negar nuestra propia naturaleza pecaminosa y lo que hayamos entendido durante toda nuestra vida que era el correcto camino. Padre, ayúdanos y danos entendimiento por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu para agradarte y ser grato delante de ti. Padre, permite que tu iglesia pueda ser evidenciada y reconocida, Señor, porque sigue tu buen camino, porque camina, Señor, en el camino que tú has trazado. Padre, ayúdanos a poderlo poner en práctica y traer por medio de esto gloria y honra a tu nombre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.